Como pueden ir viendo, aquí ya está resuelta esta pregunta. Es la más sencilla que podemos ver. La pregunta 8 que está acá, convertir una temperatura expresada en grados Celsius a grados Fahrenheit. La fórmula de conversión es 9 sobre 5 por grados centígrados más 32. Aquí le falta la variable de grados centígrados, ¿cierto? Ustedes ya saben de dónde sale esta fórmula, ¿cierto? ¿O hay alguna duda de cómo se dedujo esa fórmula? Para que vayamos directamente a la explicación. Disculpe una duda. ¿Sí? Para realizar estos diagramas de flujo, ¿se necesita, digamos, especificar de dónde proviene la fórmula? ¿O basta con saberla directamente como la ponen ahí? Es conocerla, si podemos deducirla, a veces vamos a tener que nosotros llegar a una fórmula o algunas son conocidas, como en este caso para una conversión, ya tenemos, Ya. ¿cierto? Hay algunas fórmulas despejadas y todo eso, podemos nosotros deducirlas también. Va a depender del problema que tengamos. En este caso ya hay una fórmula que es para convertir a grados Fahrenheit. Aquí ya está realizado el diagrama de flujo, así que les voy a ir explicando cómo se lo realizó. Aquí simplemente se está declarando las variables, es decir, aquí vamos a declarar, declaración de variables. Eso es lo que tenemos hasta ese momento. Luego tenemos lo siguiente, leer. Recuerden que este símbolo, que es un paralelogramo, sirve para leer. Lo que vamos a tener que leer, entonces, es como lo que nos indica ahí. Leer una temperatura que esté en grados Celsius. Entonces, yo le estoy llamando a esa variable grados Celsius como C simplemente. Entonces, vamos a leer esa temperatura en grados Celsius y luego vamos a usar esta fórmula que lo vamos a llamar F a la variable de grados Fahrenheit. Ustedes si quieren hubiesen puesto acá GF y acá GC. Es decir, hubiese significado grados centígrados y acá grados Fahrenheit, no hay ningún problema. Yo estoy trabajando con C y con F simplemente. Ahora esta fórmula ya está deducida, es 1.8 por grados centígrados más 32, ¿cierto? ¿De dónde sale esta fórmula? Creo que ustedes ya saben exactamente de dónde sale, ¿cierto? Es una equivalencia que existe entre los cuatro sistemas y de ahí está despejado ya la variable Fahrenheit, en este caso. Aquí ya nos daba esta fórmula, ¿cierto? 9 sobre 5, pero aquí le falta 9 sobre 5 por C más 32. Este 9 sobre 5 exactamente da este 1,8, solo que aquí yo lo estoy colocando ya como un número ya escrito de esa manera, ya no como fracción, ¿cierto? Entonces, se llega a esta fórmula. La pregunta es, ¿saben cómo llegaron a esta fórmula o para que no lo deduzca y todo eso? Este sería el proceso, lógicamente. Lo podemos ir anotando ahí como el proceso. ¿De dónde salió esta fórmula? Ustedes recuerden que hay las equivalencias donde nos dice que grado Fahrenheit, ya lo hemos visto esto en materias anteriores, grado Fahrenheit menos 32, aquí voy a tratar de escribirlo de esa manera, sobre, en este caso, sobre 9 es igual a los grados centígrados sobre 5. De ahí es de donde se despeja la variable f. De aquí se despeja f. Entonces, de esa equivalencia está sacando esta fórmula, ¿ok? De ahí saca. De ahí está despejando f y llega a esta fórmula. Entonces, lo que ya tenemos es simplemente que reemplazar el grado centígrados acá, hacer este producto, sumarle más 32 y luego mostramos la variable que sería f. Este sería el resultado, los grados Fahrenheit. Bien, creo que no hay ninguna duda hasta este punto, ¿cierto? De cómo se realizó este diagrama de flujo. Siempre tenemos que seguir esos 5 pasos que les decía, leer, proceso y mostrar. Cuando es un problema simple, simplemente vamos a tener esos pasos. No habría mucha dificultad en este problema. Bien, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario? No, prosiga, por favor. Listo, entonces lo vamos a programar ya esto al PC. Van a ver que es sencillo. Vamos a colocar entonces acá como título conversión. Vamos a poner ahí convertir, convertir, si quieren. Convertir, convertir, guión bajo, de grados centígrados a grados Fahrenheit. Yo lo voy a poner directamente de centígrados a Fahrenheit. No, Fahrenheit. Fahrenheit, no recuerdo exactamente cómo se escribe.
Fahrenheit, creo que es con H y todo eso, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, abreviado, digamos, a grados Fahrenheit. Grados Fahrenheit. No acepta el punto, entonces no podemos poner puntos. Listo. Vamos a convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Acá ahora tenemos que colocar, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí está el diagrama de flujo. Dimensionar, dice acá, ¿cierto? Entonces para nosotros en P6 es definir. Definir. Ahí está, aparece ahí. Definir. ¿Qué variables tenemos? Tenemos la variable C. Entonces C y la variable F lo vamos a definir como, en este caso, como real, porque recuerden que esas temperaturas no siempre van a ser números enteros, sino que pueden ser con decimales. Luego nos vamos a la siguiente línea, donde vamos a tener que leer, como pueden ver acá, F. Entonces vamos a decirle leer, leer, F, leer, F. Ahí está, leer F, y damos Enter. ¿Por qué no se borra el error? Porque tenemos que poner punto y coma nosotros, punto y coma. Listo. Leer F, ¿qué más nos falta? ¿Qué sigue luego? ¿Qué dicen? ¿Qué sigue luego? ¿Qué tendríamos que hacer? Definir el proceso. Exactamente, ya lo tenemos ahí el proceso, ¿cierto? El proceso está acá. Le decimos entonces F. Ahora, recuerden que el igual aquí no existe, sino que se lo hace de esa manera. F es igual a 1.8 por la variable grados centígrados, entonces vamos a ponerle por C, luego más 32. Eso es lo que nos dice el proceso. Punto y coma, deberíamos darle Enter. No está remarcando ningún error, entonces está bien hasta el momento. ¿Qué sigue luego? Tenemos que mostrar F. Entonces vamos a decirle escribir. Escribir, ahí está, escribir la variable F. Y con eso ya funcionaría, ¿cierto? Según el diagrama de flujo, es eso lo que tenemos que codificar. Hasta el momento no tenemos ningún error. Pero como les decía en la anterior clase, para que el programa esté un poco mejor visible, porque el usuario no va a entender qué va a tener que hacer. A ver, probémoslo para que nos convenzamos de que todo esté bien. ¿Qué dice acá? No dice nada, ¿cierto? Pero el usuario, ¿qué tiene que introducir? La variable leer C era acá, perdón, sí. Vamos a cambiar eso, leer C. Aquí me equivoqué, es leer los grados centígrados. Ahora sí, mostrar F. Tiene que introducir, recuerden aquí los grados centígrados. Supóngase que introducimos ¿cuánto? A ver, pongámosle 23 grados centígrados. Luego le damos Enter y ya debería mostrar su resultado en grados Fahrenheit, que sería 73,4, pero no dice ningún mensaje y eso es lo que tendríamos que modificar acá para que se vea un poco mejor. Vamos a escribir entonces un comentario acá arriba que diga introducir los grados centígrados y antes de mostrar este resultado vamos a colocar un mensaje que diga los grados Fahrenheit son o es, podríamos poner. Entonces, antes de leerse, vamos a escribir un comentario acá que va a decir lo siguiente. ¿Qué le pondrían ustedes? ¿Qué sería bueno colocarlo? Escribir. Vamos a escribir ahí un comentario. ¿Qué comentario pondrían ustedes, según su criterio? Introducir los grados centígrados, ¿cierto? Eso es lo que tiene que introducir. Entonces hay que decirle al usuario que introduzca los grados centígrados. Cerramos las comillas y ese es un mensaje que va a aparecer entonces. Aquí nos falta punto y coma, por eso está remarcando. Le damos, ahora sí. Antes podríamos colocar otro comentario inicial. Vamos a poner aquí otro comentario, escribir, para que sepan qué programa es, ¿cierto? Escribir. Vamos a poner el título, convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Podría copiar esto para que no tardemos tanto. Entre comillas, para que sepan que ese es el programa, ¿cierto? Y ahora sí, introducir los grados centígrados. Vamos a poner 2 puntos. Entonces se va a introducir los grados centígrados. Se calcula los grados Fahrenheit y acá vamos a colocar la respuesta.
La respuesta va a ser lo siguiente. Los grados, aquí estaré marcando porque le falta punto y coma. Los grados Fahrenheit son, eso vamos a poner como comentario. Control C y aquí ponemos. Los grados Fahrenheit son, o es, mejor dicho, es 2 puntos, colocamos coma, aquí antes cerramos las comillas, colocamos coma, aquí le vamos a dar un espacio, y se muestra a continuación la variable f. Entonces, estos comentarios nos van a ayudar a que se vea un poco mejor el programa. Veamos cómo funciona entonces ya. Ahí está. Nos dice como título principal convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit. Introducir los grados centígrados nos pide. Entonces ahora sí vamos a poner 23, le vamos a dar enter. Y ahí nos dice los grados Fahrenheit es como lo habíamos indicado, ¿cierto? Entonces eso es bueno colocar siempre los mensajes para que se entienda lo que tiene que hacer el usuario y lo que la computadora va a mostrar. Y bien, entonces ya estaría hecho ahí el primer ejemplo, que sería el número 8. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario hasta acá? Pueden ver este ejecutable, ¿cierto? ¿O es que no está apareciendo? Se ve todo bien. Sí. Ya, Se entendió ahora. muy bien, entonces si no hay dudas vamos a ir a otro ejemplo. Esto lo vamos a ir guardando, archivo, guardar como. Le vamos a poner convertir grados. Ya lo tengo ahí, convertir. Vamos a darle Fahrenheit, por ejemplo, le voy a poner .psc. Esa es la terminación que tiene que tener siempre los programas y guardar. Y ya está, ya aparece con ese nombre. Bien, entonces ya hemos hecho uno de los programas que teníamos que hacer. Ahora podríamos hacer, a ver, este si quieren podríamos hacer, leer si un número por teclado es par o impar. Este también está sencillo. Y luego de los más complicaditos serían estos lo que, bueno, no es tan complicado, sino que son un tanto más largos. Calcular el salario del empleado si se sabe que para el turno diurno de la tarifa, en el caso de horas normales es 1.3. Y en el caso de horas extras es 2. Y si el empleado es de turno diurno, aquí hay una confusión, ¿sí? Porque nos dice turno diurno, dice acá. Día, ¿cierto? Y este debe ser el turno nocturno, ¿sí? Que hay 2 turnos, eso tenemos que entender. Vamos a corregir esa parte, yo creo que esto es nocturno. Lo que nos indica que este problema es lo siguiente, que vamos a tener un salario, tener que calcular un salario, donde para el turno de día, podríamos decirlo así, imagínense el horario de 8 a 4 de la tarde, digamos. La tarifa en ese horario nos dice que en horas normales la tarifa es de 1.3, es decir, se lo paga ese tanto, 1.3 por las horas normales. Ahora, en caso de que sean horas extras, es decir, si el empleado que trabaja en ese horario de 8 a 4 se queda a partir de las 4, digamos 1 hora, 2 horas, le van a ir dando esta cantidad por hora. Este pago es por hora, ¿sí? 1.3 o 2. Entonces, eso es en el horario diurno, o sea, en el día. Pero digamos que esa empresa tiene otro horario, digamos que es de 4 a 10 de la noche, imaginemos, ¿sí? Dice, si el empleado es de turno, como les iba diciendo acá, imaginemos que es nocturno, porque eso sería lo correcto. Si es nocturno, entonces la tarifa será horas normales de 1.8 y para las horas extras sería de 2.5. Se refiere que si el trabajador está en este turno nocturno, llamémoslo así, de 4 a 10, le van a pagar 1.8. Lógicamente es un poco más que el horario de día, ¿cierto? Y que sus horas extras serían de 2.5. Supóngase que si su horario era de 4 a 10, digamos que se queda hasta las 12, entonces excediendo las 10 de la noche ya tienen que pagarle a esta razón, de 2.5 por hora. De eso se trata. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Que aquí hay que analizar si está en el turno diurno o en el turno nocturno. Habría que hacer ese análisis primero. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a analizar en qué turno está y vamos a preguntarle cuántas horas trabajó. ¿Ok?
Bien, entonces vamos a ir copiando yo creo esta parte en otra lámina para que vayamos poniendo un poco de orden, pero básicamente vamos a hacer eso lo que les acabo de decir. Entonces voy a recortar esta imagen un poco y le vamos a poner, a ver, necesito un diagrama de flujo más o menos parecido a este, lo podríamos adaptar, o a ese mejor. Acá lo voy a ir modificando algunas cosas y vamos a ir ya usando algunas cosas de este diagrama de flujo, ¿sí? Y voy a pegar esa imagen y lo vamos a recortar esto. Solamente vamos a poner esa pregunta para no perder tiempo en copiar la pregunta. Le voy a poner solamente eso. Y listo. Ya tendríamos ahí la imagen. Ahora sí, esta es la pregunta. Calcular el salario de un empleado si se sabe que para los turnos día, pongámosle así, vamos a poner entonces ahí que se le va a pagar 1.3 y para el otro que sea 1.8 en horas extras. A ver, vamos a ver si tengo algo para esa parte. Vamos a ver. Voy a copiar un tanto de esto para el análisis. Y lo vamos a ir modificando. Lo vamos a pegar acá. Vamos a hacer primero el análisis. ¿Qué dato va a entrar? Eso es lo que tenemos que ir viendo nosotros. Lo vamos a hacer de color verde, los datos que van a entrar. Aquí lo que tenemos que leer es la variable turno. ¿Ok? Vamos a tener que leer esa variable turno. Yo le voy a llamar simplemente como T a esa variable turno, porque tenemos que leer en qué turno está trabajando. Entonces, para nosotros esto significa turno. No se olviden eso, la variable T es turno. ¿Qué más tendríamos que leer acá? Lo primero que tenemos que saber es en qué turno está, porque ya sabemos que hay dos turnos, ¿cierto? El nocturno y el de día. Entonces, acá lo que tenemos que leer es el turno, luego tendríamos que leer las horas trabajadas. Pongámosle H. Entonces, horas. Porque recuerden que se le paga 1.3 o 2 dependiendo de las horas que trabaja, dice. Entonces, lo que tendríamos que conocer nosotros es las horas que trabaja. Aquí lo voy a poner ya como horas trabajadas. Ahora, lo normal es que trabajen 8 horas, como les mencionaba, pero vamos a tener que analizar si las horas trabajadas. Ahora sí. Bueno, la J es la que no quiere, ahora sí no quiere funcionar, está bien. Hasta acá tenemos que leer, como les decía, el turno y las horas trabajadas. Las horas trabajadas tenemos que tener cuidado. Pueden ser solamente 8, o si exceden de 8 ya sería tomado como horas extras. Ahí tenemos que hacer un análisis. Aquí tenemos que hacer otro análisis, ver si está en el turno de día o el turno noche. Es decir, esta variable t va a ser una tipo carácter. Vamos a tener que colocar nosotros turno día o turno noche. ¿Qué más? Lo que tenemos que mostrar, ¿qué es lo que nos pide mostrar? Eso analicemos primero. Aquí voy a copiar un tanto. Lo que nos pide mostrar lo voy a copiar de acá. Lo hago de color naranja. Lo que es de color verde son los datos de entrada y lo que es de color naranja serían los datos de salida. O en este caso el resultado que nos pide mostrar. ¿Qué es lo que nos pide mostrar? Analicemos la pregunta porque tenemos que tener claro eso, ¿sí? Calcular el salario, dice. Entonces, eso es lo que queremos encontrar. Entonces, esta variable la podemos llamar, si quieren, S, salario. Esa S para nosotros significa salario, ¿sí? Eso es lo que queremos encontrar, el salario. Entonces, como les decía, lo estoy colocando de color naranja porque esto es lo que queremos encontrar. Estos son los datos de entrada. Entonces nos preguntamos, ¿el salario cómo se lo calcula? ¿Alguien sabe cómo se calcula el salario? Aquí están unas pistas. Depende de horas, nos dice, y acá, y se le paga 1.3. Dice acá. El salario, ¿cómo creen que lo calculan? En este caso le pagan por horas, dice. Entonces, ¿cómo lo harían? Tendrían que leer las horas y multiplicarlo por cuánto le pagan por hora, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a colocar ahí. Bueno, aquí estoy buscando una fórmula, creo que no tengo ninguna. Esta no sirve. Esta fórmula la voy a copiar para que podamos entender mucho mejor esto. Aquí voy a colocar que el salario es igual. En este caso, como nos tenemos las variables horas y en este caso la razón,
que sería lo siguiente. Sería igual a la variable horas, las horas que trabajan, la variable horas, multiplicado por, en este caso, nos dice que le pagan a una razón de 1.3. Eso dice acá, ¿cierto? 1.3. Coloquémoslo, a ver. Bueno, es muy poco decir que le pagan 1.3 bolivianos por hora. Pero eso es lo que nos indica, ¿no? 1.3. A ver, dice, empleados, si se sabe que para el turno diurno, la tarifa en el caso de horas normales de trabajo es de 1.3. Bueno, no nos dice qué unidad le están pagando acá, ¿sí? Podrían ser dólares, tal vez. A ver si es dólares, 1.3 dólares serían casi como 10 bolivianos, 10 por hora. Bueno, es poco, pero supongamos que son dólares, ¿sí? Es que el ejemplo no está muy claro. Sería bueno que diga acá que por hora le pagan, digamos, 15 o 20, ¿cierto? Eso sería lo lógico, ¿cierto? ¿Entienden a lo que me baso? Para que salga un salario, digamos, que sea algo real. Es que aquí este ejemplo es un tanto irreal, que le paguen 1.3, no nos indica qué es bolivianos o dólares. Supongamos que son 1.3, como les iba diciendo, dólares, ¿sí? Para que el resultado ya nos salga algo creíble. Entonces, ese 1.3 dólares le pagan por hora. Entonces, aquí la variable tiene que ser hora, abajo. Hora. Entonces, como pueden ver de esa manera, ¿cómo va a quedar la respuesta? La respuesta va a quedar ¿en qué unidades? En dólares, ¿cierto? A eso me voy, en que va a quedar en una unidad de moneda, dólares. Pongámoslo de esa manera. Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda de cómo se está calculando el salario? Todo bien. Ya. Lo mismo sucede, dice, si es que, bueno, no sucede lo mismo, sino que se le multiplica por 2 acá, le pagarían 2 dólares por hora, si es que fuera en horas extras. Entonces, tendremos que nosotros analizar acá otra vez, voy a copiar esto y pegarlo acá. Decir que el salario va a ser calculado como 2 dólares acá, pero esto va a ser para las horas extras. Entonces vamos a tener que analizar acá nosotros cuándo es horas extras y cuándo no. Entonces esto lo voy a ir colocando en esta parte. Esto voy a ir moviéndolo un rato, este diagrama. Voy a darle duplicar mejor. Y así en este puedo borrarlo todo. Bien, ahí vamos a hacer más claro para que quede esto bien. Aquí el salario se le va a pagar, como pueden ver, 1.3 si es que las horas sería igual a 8. Aquí voy a ir anotando eso. Voy a tratar de sacar esto. ¿Cuándo se le paga 1.3 horas? Cuando en este caso la variable h, vamos a colocar ahí, si h es, en este caso, menor o igual a 8 horas, entonces va a funcionar esa fórmula que les decía. Vamos a poner aquí horas, menor o igual a 8 horas, funciona esa fórmula. Pero si ha excedido de las 8 horas, es decir, perdón, que era 8. Si ha excedido de las 8 horas, significa que h en ese caso va a ser ¿cómo? Va a ser mayor a 8. Cuando sea mayor a 8 horas, se le tiene que pagar a esta razón, a 8 horas. Pero ¿cuántas horas serían esas? Serían las restas, ¿sí? Me refiero a lo siguiente. Supóngase que alguien ha trabajado, aquí voy a colocar un ejemplo, para que se entienda mejor. Supóngase lo siguiente. Supóngase que las horas trabajadas son 10. Si son 10 horas trabajadas, ¿cómo le pagarían? Le pagarían lo siguiente. Las 8 horas le pagarían con esto de acá. Ahí vamos a colocar un corchete, a ver si tengo acá uno. Creo que no tengo uno. Vamos a tener que sacar de otro lado. Pongámosle con esta flecha, para no perder mucho tiempo. Ya, si tenemos entonces 10 horas trabajadas,
lo que les iba diciendo, vamos a pagarle 8 horas con esa tarifa, 1.3. Y el resto, ¿cuánto sería el resto? Si ha trabajado 10 horas, 8 horas le vamos a pagar con la tarifa normal. ¿Y acá cuántas horas quedarían? Quedarían 2 horas. 2 horas le pagaríamos como hora extra. A eso me refiero, ¿sí? Si fueran 10 horas. Si fueran 8 horas, las 8 horas completas serían calculadas con esta fórmula. Pero como es en este caso 10 horas, entonces las horas extras, que sería en este caso 10 menos 8, que en este caso serían solamente 2 horas, le vamos a pagar con esto. Entonces, cuando H sea mayor a 8 horas, le vamos a pagar con esta tarifa, ¿sí? No me refiero a que las 10 horas le vamos a multiplicar con $2, no, sino que vamos a tener que restar 10 menos 8, en este caso serían 2 horas. Solamente 2 horas le pagaríamos como extra y las 8 horas que son lo normal con lo normal. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Ya, para que quede claro aquí yo le voy a colocar que las horas menos 8, lo voy a poner así, para que esto esté mejor. Vamos a colocar ahí H menos 8, eso sería lo correcto. H menos 8 horas, eso es lo que vamos a multiplicar acá. La variable 8 menos estas 8 horas. Ahora sí, de esta manera creo que está mejor. Entonces, ¿esto sucede cuándo? ¿En qué turno sucede eso? Eso le pagan en el turno diurno. Entonces vamos a poner ahí arriba que ese es para el turno diurno. Vamos a ponerlo acá para que se entienda mejor. Diurno, entonces. Eso es en el turno diurno. Y en el nocturno, ¿cómo es el asunto? Es algo similar, pero varían sus tarifas. Entonces vamos a poner acá que en el nocturno sucede lo siguiente. Para el nocturno simplemente cambiarían estos acá, las cantidades que se le paga acá. Nos dice que para el turno nocturno, a ver, vamos a borrar esas notas. Esto ya les dije que es como nocturno, le pagan 1.8 y 2.5. Entonces cambiaríamos simplemente estos coeficientes que acá va a ser ahora lo normal. Para el turno nocturno sería 1.8 y para el otro sería 2.5, eso es lo que nos indica. Bueno, eso cambiaría. El análisis va a ser lo mismo. Si trabajas 10 horas, por ejemplo, entonces las 8 horas le van a pagar, mejor dicho, con lo normal. Y las horas que son horas extras le van a pagar a esta razón, $2.5, imaginemos eso. Bien, entonces, como pueden ver, aquí tenemos que leer esta variable, preguntarnos si es diurno o nocturno, ese sería el primer análisis. Por eso es que acá vamos a tener que hacer ya aquí ya lo voy a ir haciendo esa parte del análisis de este problema. Vamos a ir borrando. Vamos a hacer este análisis primero, preguntar si es diurno o nocturno. Entonces, eso sería el análisis para la variable t. Bien, entonces esto lo voy a ir borrando. Luego tendríamos que hacer otro análisis acá antes de ir al ejemplo. Preguntar o leer la cantidad de horas y preguntar si las horas es mayor a 8. Ese va a ser otro análisis que vamos a hacer acá a continuación. Bien, esta es la pregunta. Lo voy a colocar un poco más arriba acá. Vamos a hacer ahora la implementación del diagrama de flujo. Lo vamos a ir modificando esto. Como ya han entendido el problema, entonces yo creo que vamos a hacerlo un poco directo acá. Vamos a colocar inicio. Las variables que se van a leer, habíamos dicho que son, es la variable turno, la variable t, coma, otra variable que vamos a tener es la variable h, coma, otra variable que tenemos es la variable salario, que es S. Lo habíamos definido acá inicialmente, T, H y S. Entonces ahora lo que tenemos que leer, como les decía, era el turno. Vamos a leer la variable T. Tenemos que saber en qué turno está trabajando. Y tenemos que saber cuántas horas ha trabajado. Eso les decía, ¿cierto? Leer la variable T y H. Ahora, aparte de leer T y H, ahora aquí tendríamos que preguntarnos si la variable T, vamos a preguntar entonces acá, T es igual a... Podemos preguntar cualquiera de los dos turnos. Preguntémosle si es igual a diurno. Entonces aquí vamos a preguntarle T es igual a diurno. Eso le estoy preguntando para saber en qué turno está el trabajador. Y de esa manera hacer el cálculo de su salario. Entonces de esa manera, T es igual a diurno, eso es lo que le vamos a preguntar.
A ver, vamos a volver esto un rato atrás. Ahora sí. Vamos a mover esto en conjunto. De esa manera. T es igual a diurno. Si dice sí, ¿qué significaría? ¿Qué significaría si dice sí? Si está en el turno diurno, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí veamos la lámina. Si es diurno, tendríamos que preguntarnos ahora cuántas horas ha trabajado. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar acá. Antes de hacer algún proceso, esto lo voy a ir modificando. Vamos a ir bajando acá. Tendríamos que hacer otra pregunta. ¿Qué pregunta tendríamos que hacer? Preguntar cuántas horas ha trabajado. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacer en este lugar. Preguntar cuánto es H. Y para eso entonces necesitamos otra condicional. Le vamos a preguntar si H, acá, si H es igual a 8. Vamos a decir H es igual a 8. Esa va a ser la pregunta. Si dice sí, significaría que tenemos que calcular su salario solamente con la ecuación para horario normal. Pero si dice no, entonces vamos a tener que calcularlo con la otra ecuación. Me refiero a lo siguiente. Ya hemos preguntado qué es diurno. Ahora estamos preguntando si las horas trabajadas es igual a 8. Si dice sí, entonces tendríamos que calcularlo de esta manera. Decir que H va a ser igual a 1.3 por hora. Y listo. Ya tendríamos en esa parte el problema resuelto. Hasta acá vamos a copiar. Control C. Bueno, en sí la fórmula sería solamente dónde está lo que hemos hecho. Bueno, creo que no hay acá. Vamos a colocarlo acá directamente como un proceso. Voy a ver si se puede pegar esa fórmula que dice esta de acá. Solamente aquí es S, no se olviden. S es igual a esas horas, la variable H vamos a poner ahí, por 1.3, nada más. Solo sería eso, esto lo voy a borrar. 1.3, nada más, eso sería eso. Solo colocar eso. Y listo, ya tendríamos ahí calculado. Para el otro caso, va a ser con esta fórmula.